Trabajo Positivo Podcast, donde no nos pagan ni se explota. ¿Vale la pena tener la razón? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Y si no, créeme que en algún momento de tu vida te la vas a hacer, solo para que aparezca una segunda pregunta. ¿A qué costo? Esto se va a poner rudo. Vamos a entrarle de lleno al tema. Tener la razón o que nos den la razón se puede convertir en una práctica que incluso puede generar la adicción por la sensación que nos da o la caricia al ego de que te digan tienes razón. Pero ¿cuántas veces esto se convierte en un conflicto que puede llevarte a perder relaciones, a cerrar puentes de comunicación, a perder amistades, incluso a ti mismo, generarte esta sensación de que algo no está bien, de que esas contiendas por ver quién tiene la razón en el tema que sea, ni siquiera en un tema específico, empiezan a generarte más pérdidas que ganancias o más insatisfacciones que realmente una sensación gratificante o que pueda alimentarte o generarte un conocimiento extraordinario. Porque muchas veces cuando entramos en una discusión sabiendo que queremos tener la razón desde un inicio, prácticamente estamos cerrados a que eso se convierta en conocimiento nuevo, ya sea para nosotros o para el interlocutor, el que está del otro lado en esta contienda por ver quién tiene la razón. Entonces, esa sensación, esa caricia al ego, eso que sientes cuando la persona que tienes enfrente cede, esa sensación de haber conseguido que esa persona cediera, tú le das más valor que realmente tener la razón o que tuvieras un argumento sólido en cualquiera que sea la conversación que estuvieran sosteniendo. Y se vuelve complicado dividir la diferencia entre encontrar un punto de acuerdo o un punto medio en una conversación a el simple hecho de querer tener la razón ante la situación que sea. Y así llegas a un dilema dicotómico entre tener paz o tener la razón. Y esto te va a llevar por un sendero bien complicado, bien empedrado y bastante engañoso, porque hay muchos caminos y muchas vertientes que se pueden cruzar entre tener la razón y tener paz. ¿Por qué? Porque empieza uno a aprender a elegir las batallas que quieres pelear. Hay momentos en los que tú mismo decides simplemente otorgarle la razón a la persona que tienes enfrente cuando te das cuenta que no hay argumentos, que ni siquiera hay razonamiento detrás de alguien que está peleando por tener la razón y simplemente cedes y le das la razón. ¿Por qué? Porque eliges tu paz, porque te consideras una persona con más trabajo emocional que puedes decir, bueno, esta pelea pues no vale la pena, no quiero entrar en este conflicto, no quiero entrar en esta batalla y eliges tu paz. Hay que saber en qué momento vale la pena hacerlo, ¿no? Pudiéramos hablar, no sé, incluso de un partido de fútbol, de algún deporte que te guste, ya sea practicar u observar, en el que suceden situaciones en las que entras en controversia con otra persona del equipo rival y se genera este antagonismo que te va a llevar a una discusión entre quién tiene la razón y quién está equivocado. Y esa, créeme, que puede ser una de esas batallas en las que es mejor elegir la paz y no entrar, porque es un desgaste, es una espiral descendente que nada más te va a llevar a la confrontación innecesaria, muchas veces por ideas que ni siquiera tienen ni pies ni cabeza y no tienen ni siquiera un fondo, una esencia. Simplemente son conversaciones vacías que van a llevarte a conclusiones vacías y únicamente es una lucha de egos por ver quién tiene la razón. Entonces, entre elegir paz o entrar en estas confrontaciones de ideas con personas que únicamente están buscando tener la razón, créeme que llega un momento en la vida en el que prefieres elegir la paz. Porque como dijimos en un principio, ¿a qué costo quieres tener la razón? ¿A costa de qué? A costa de tu propia salud emocional, de tu paz, de tu momento de tranquilidad. Se supone que tú vas a observar un juego o ves un juego para divertirte, para relajarte y vas a cambiar eso, esa tranquilidad, ese momento que es tuyo
por entrar en una confrontación de ideas con una persona que únicamente quiere tener la razón o que le des la razón. Y si tú aprendes a identificar que están en el plano de la egolatría, donde nada más vamos a ver quién puede más o quién sostiene más la controversia hasta que se le conceda la razón, puedes elegir mejor la paz que entrar en una batalla vacía, que no tiene ningún propósito y que te va a llevar seguramente a que tengas un mal sabor de boca, un mal rato. Así que elige bien tus batallas y date cuenta cuándo es mejor elegir estar en paz. Y con esto no quiero decir que no entres en confrontaciones que de verdad sean necesarias. Yo mismo soy un promotor de no darle la vuelta a los conflictos, de ser frontales, de ser confrontativos cuando así debe de ser. Y claro que estamos hablando de la confrontación de ideas. Ahora, si tus valores y tu juicio o una verdad que tú tienes los argumentos para respaldar están en juego, tienes que entrar a la confrontación sí o sí. ¿Por qué? Porque no es un tema de darle la vuelta. Ya hemos platicado aquí al respecto de qué sucede cuando le das la vuelta a un conflicto. Créeme que tarde o temprano tendrás que enfrentarlo. No hay forma de darles la vuelta. Y esto únicamente lo que va a hacer es prolongar tu ansiedad, prolongar ese pensamiento rumiante en tu mente hasta que te enfrentes a eso a lo que intentas darle la vuelta. Por eso hay que ser muy sabios y muy cuidadosos a la hora en la que pensamos o elegimos tener paz y tranquilidad frente a un conflicto de conclusiones vacías, pero darnos cuenta y ser bien honestos cuando realmente eso es, o cuando tenemos miedo o simplemente no queremos enfrentar un problema, no queremos darle o plantarle cara a un conflicto. Tenemos que ser bien honestos, porque el hecho de darles la vuelta y poner la justificación de que yo elijo mi paz ante este problema, eso puede ser muy engañoso y la línea es fina, pero créeme que es muy visible. Todos en el fondo sabemos cuáles son las batallas que no tiene sentido pelear y cuáles son las batallas a las que les estamos dando la vuelta, a las que les estamos queriendo pasar de largo, creyendo que el hecho de esconder la cabeza o de no querer verlas va a hacer que no existan. Pero créeme que están ahí y te están esperando, y por más vueltas que les des y por más veces que tú te repitas que eliges tener paz, va a llegar un punto en el que vas a tener que enfrentarte a ese conflicto, enfrentarte a esa situación, enfrentarte a esa plática incómoda. Entonces, es mejor ir por ello, confrontarlo y resolverlo, a poner la justificación de elijo mi paz por encima de este conflicto vacío. Hay que ser bien conscientes de eso y bien honestos con nosotros mismos. Recuerda que la persona más fácil de engañar eres tú mismo, eres tú misma. Ojo con eso. Tener o no tener la razón es parte de la vida, es parte del día a día. En todo momento estamos concediendo ante las personas, ante las circunstancias, ante nosotros mismos. Esto está sucediendo en el presente continuo. A veces ni siquiera nos damos cuenta y nos pasan experiencias o situaciones que nos van enseñando cuándo es bueno de verdad entrar en la confrontación o cuándo de verdad es mejor elegir nuestra paz. Todos tenemos esa anécdota en la que nos aferramos, nos plantamos, exponemos argumentos irrefutables y al final de esa conversación, al final, en el momento en el que te dicen tienes razón y tú concluyes con el respectivo te lo dije, no te queda esa sensación de satisfacción que tú creías, porque muchas veces incluso tener la razón es una idealización, es algo que tú en tu mente generas y que crees que te va a dar una gran satisfacción o que va a ser sumamente gratificante, y llegas a ese lugar y te das cuenta que no es así. Y a veces son personas cercanas las que eligen alejarse o que uno termina alejando por esta búsqueda de tener la razón en todas las circunstancias que se presentan, o simplemente en el terreno de lo profesional, en el trabajo, donde empiezas a cerrar
puentes de comunicación, conexiones valiosas por el hecho de querer tener la razón e incluso de conseguirlo con argumentos que a veces atropellan a las personas de manera personal, de manera emocional, sin importar lo que venga después. Eso es lo que hace que se cierren estos puentes, estos canales de comunicación asertiva que nos permiten generar relaciones sanas, relaciones estables en todos los ámbitos de la vida. Es muy útil ser conscientes que a veces la búsqueda de tener la razón tiene más que ver con alguna herida o con un ego frágil que realmente con la expansión del conocimiento o con proporcionar una guía a quien en ese momento esté equivocado en lo que sea que esté haciendo o en lo que sea que esté diciendo. Y así es como llegamos a las herramientas prácticas cuando tengas esas cosquillas de querer tener la razón nada más por una caricia al ego o por sentirte superior ante una situación o ante una discusión y que puedas utilizar para detenerte, reflexionarlo y darte cuenta y ser consciente si es que vale la pena entrar en esa discusión o simplemente elegir tu paz. Número 1. Date cuenta si estás buscando encontrar la solución a un problema o si es que ya llegaste a la discusión queriendo tener la razón desde el principio. Es importante que seas consciente de esto antes de que llegues a una junta de trabajo, antes de que platiques con tu pareja, antes de que tengas esa discusión con algún amigo, que de verdad te des cuenta si esa plática, si esa conversación o los argumentos que tú vas a traer a la mesa están buscando una solución o un punto medio de equilibrio entre ambas partes o si simplemente ya vas con la espada de la razón por delante, porque eso es igual de importante que la misma conversación, porque no se puede llegar a ningún punto cuando la persona desde un inicio considera tener la razón sin antes haber escuchado los argumentos de la persona que tiene enfrente. Y es ahí cuando se convierte únicamente en una lucha de egos, de la búsqueda de decir, te lo dije. Ojo con eso. 2. Dale valor al vínculo que tienes enfrente. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente a veces entramos en controversias con personas random en el transporte, en el parque, en la Alameda, en un museo, en donde sea, del tipo que sea. Entras en una controversia, hay una pequeña discusión y muchas veces eso pues simplemente termina siendo una anécdota divertida o te acabas riendo en ese momento de la situación o la circunstancia. Pero, ¿qué sucede cuando es una discusión o es una confrontación de ideas con una persona que es valiosa para ti? Dígase un familiar, dígase un amigo, una pareja, un compañero de trabajo valioso, en donde tienes esta diferencia de ideas y existe esta rispidez entre uno y otro y toca entrar en la conversación incómoda. Dale peso al vínculo. Cuando sea una persona que es valiosa para ti emocionalmente o en tu vida personal, o que simplemente sea un compañero de trabajo que puede ser valioso para tu proyecto general que tengas en tu carrera profesional, tienes que ser muy inteligente y darte cuenta si vale la pena perder el vínculo o poner en peligro el vínculo simplemente por el hecho de buscar tener la razón. Tienes que ser muy inteligente de un lado y al mismo tiempo valorar el vínculo emocional que tengas con otra persona o con esa persona del otro, porque entre el terreno de lo profesional y el terreno de lo personal entran diferentes sentimientos, diferentes emociones, pero a final de cuentas son vínculos valiosos que debemos preservar. Entonces, tenlo en mente antes de entrar en esas discusiones sin sentido y en esas búsquedas de la razón que no te llevan a ningún lado. Ojo ahí. 3. Practica observar la línea que existe entre cuando estás eligiendo estar en paz y cuando le estás dando la vuelta a un problema justificándolo con que eliges tu paz. Sé que esto suena un poco enredado, pero si lo aprendes a dividir y si empiezas a practicar observar dónde está esa línea, desde lo más minúsculo, desde lo más pequeño, incluso en tu propia vida personal, con las cosas que haces y las cosas que no haces, cuando debes hacerlas,
justo ahí es donde existe la oportunidad de practicarlo. ¿Por qué? Porque tú puedes elegir tu paz en una situación en la que de verdad esa sea la razón y quieras darle la vuelta a una discusión innecesaria, pero tienes que ser bien honesto cuando es una conversación incómoda o es una situación a la que te tienes que enfrentar y que le estás dando la vuelta con la justificación de que eliges tu paz. Aunque esto parezca muy complicado, de verdad que es bien fácil cuando aprendes a ser honesto contigo mismo, contigo misma y empiezas a enfrentarte a la vida desde el valor de no darle la vuelta a los conflictos y desde la sabiduría de elegir tu paz cuando ese es el camino que de verdad tu mente y tu corazón prefieren. Entonces, tenlo en mente, tenlo presente. Entre la razón y la emoción debe de haber una línea bien definida y que tienes que aprender a de manera consciente reconocer. Así que, ojo con eso. Y así es como llegamos al final de este Dinoblog, en el que espero hayas encontrado un espacio de reflexión. Cuéntame en los comentarios si es que en algún momento perdiste algún vínculo valioso, ya sea porque tú buscaste o porque la otra persona buscaba tener la razón. Y cuéntame qué aprendiste de ello, compártelo para seguir abriendo la conversación en este espacio que es tuyo. Por aquí te voy a estar dejando las redes sociales para que te unas a esta bonita comunidad, me dejes un comentario, me dejes tu like, me apoyes compartiéndolo con esa persona, con ese amigo, ese compañero de trabajo, el novio, la novia, esa persona que siempre busca tener la razón y que parece que disfruta el decir te lo dije. Créeme que me apoyas mucho y puedo seguir haciendo esto que tanto disfruto hacer. Así que ya te la sabes, yo soy el Fede y nos vemos en la próxima. ¡Pam! Y no te olvides de comprar mi libro Lucía, poemas que no son poesía. Si es que gustas de este tipo de lectura o conoces a alguien que puede disfrutarlo, créeme que será un gran regalo y podrán participar en las dinámicas que se vienen alrededor de este proyecto. Así que ya te la sabes, ahí nos leemos. Lucía, poemas que no son poesía. Aquí tengo un libro. Mire qué bonito. Está muy bonito. Manden muchos comentarios. Suscríbanse. Denle una manita arriba. Y si eres envidioso y le quieres dar una manita abajo, pues ya no vengas aquí. Ay, Luna. Adiós.